plano así, o un televisor de un holograma. Y ese televisor puedes hacer que el televisor vaya a un punto determinado en el holograma del tiempo-espacio. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús, que aparentemente lo hicieron un documental de 20 minutos de la crucifixión. O puedes ir a cualquier otro punto. Mi socio, como participante en ese programa, vio el punto de cuando firmaron la Constitución de los Estados Unidos, y estaban Thomas Jefferson y todos estos famosos que firmaron. Y según se dice ahora, no se ha confirmado, pero según algunos rumores, o sea, usaron el chronovisor y el tiempo para ir al futuro a ver el evento de S-11, ¿no? Y planificaron, o sea, en 1970, Donald Rumsfeld era el director del programa de el tiempo, de viaje en tiempo y del cronovisor. Y ellos fueron a S-11 y lo documentaron. Y planificaron el evento S-11 desde 1970 usando la documentación del chronovisor. Y Donald Rumsfeld fue el secretario de Defensa de Estados Unidos en septiembre 11, 2001, y estuvo en su escritorio en el Pentágono, al otro lado, cuando el cohete, el missile, dio al Pentágono y destruyó la oficina con todos los récords de la... ¿Dónde salió ese cohete? Sí, ¿era un Global Hawk? Sí, hay varias teorías, pero una es que se piensa que había, y hay récord de todo esto, había un portaavión que estaba fuera de la costa entre New Jersey por ahí, y salió de ese portaavión para simular un ataque a Estados Unidos, para darle pretexto de poder atacar Afganistán y así, número uno, comenzar una guerra de expansión agresiva internacional, número uno. Segundo, una guerra para los recursos naturales de esa región, que son uranio y petróleo. Tercero, para empezar un programa de despoblación de esa región y del mundo usando uranio despoblecido. Cuarto, para empezar un régimen de estados de policía mundial, estados domésticos, implementando todas las leyes de patriota en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares. O sea, usaron ese ataque de bandera falsa. En esta vez, aunque tenemos muchos desafíos por cruzar, tenemos muchas fuerzas multidimensionales y ha habido una decisión cósmica de que vamos a sobrevivir como una unidad y que no nos va a pasar de nuevo lo que nos pasó en 9.000
500 a.C., cuando fue la última catástrofe, cuando la gran civilización marítima de la Tierra se desintegró en Atlante. Por eso hay siempre que ver esto a largo plazo, o sea, cómo será la Tierra dentro de 100 años o dentro de 10 años. Yo creo que la Tierra en el 2020 será muy distinta a la Tierra ahora, porque tendremos otra generación, porque se va a dar a luz pública muchos de los secretos que estamos dando a la luz hoy en esta conferencia en Estados Unidos. Ahora estamos dando a luz esto, y hay una tecnología que se llama WebBot, que predijo que mi colega Andy Basiago y su mensaje, que es el mensaje que yo estoy trayendo ahora, que ese va a ser un mensaje mundial, que va a estar en toda la media mundial, no puede ser dentro de 10 años. Y estas son las semillas que estamos dando ahora. Pero creo que tenemos una visión positiva, pero basada en factores multidimensionales. O sea, nosotros nos estamos poniendo soberanos, y es la mayoría de los seres humanos, no son las instituciones que son apoderados por los intereses manipuladores. Nosotros vivimos en un universo sumamente organizado, es poblado, pero sumamente organizado. O sea, cuando uno sale aquí, en nuestras ciudades, y quiere hacer un edificio, tiene que ir a la municipalidad a tener certificados, a registrarlo, los títulos bajo los códigos. O sea, todos los movimientos en la superficie de nuestro planeta están reglamentados por diferentes niveles de gobierno. Tanto así es en el universo. Todos los movimientos interplanetarios e intergalácticos están reglamentados por diferentes niveles de gobiernos galácticos e universales. O sea, por la razón que nosotros hemos estado como un planeta en cuarentena, no tenemos el concepto, y no nos han enseñado en nuestras escuelas, de que vivimos en un universo poblado y organizado. Entonces no tenemos el concepto del gobierno intergaláctico o del gobierno galáctico, pero nuestro gobierno secreto sí tiene ese concepto, porque ha tenido relaciones secretas con otras civilizaciones extraterrestres. Por eso ahora, en 2008, en diciembre de 2008, diciembre 12, nuestra sociedad, la Sociedad para el Estudio de Anomalías de Marte, ha publicado por primera vez en la historia fotografías de